Si algún título le cupiera a la exposición que viene enseguida, sería Refugiados y Migrantes. Quiero a mis compatriotas ecuatorianos ponerles una premisa, un antecedente para que se concientice aquello a lo cual yo quiero ir. Ustedes saben que hemos recibido nosotros los ecuatorianos alrededor de 500,000 de hermanos venezolanos como producto del socialismo del siglo XXI, como producto de esta enorme farsa, este colapso y este fracaso ideológico del socialismo del siglo XXI. Y claro, esto nos ha acarreado problemas porque encima del desempleo y el subempleo cruciales, acuciantes, que tenemos que sufrir cercano al 65%, tenemos aquí esta gran cantidad de fraternos venezolanos que al no encontrar trabajo, pues tienen dos opciones: pedir caridad, cosa que hacen, y segundo, delinquir. Algunos lo hacen. Ahora entro en materia. Yo me pregunto por qué razón se carga solamente contra los Estados Unidos de Norteamérica, contra el presidente Trump, contra este malhadado proyecto de construir un muro en la frontera americano-mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué no le cargamos y por qué no se le reclama, por ejemplo, a Rusia, a Putin? ¿Por qué no se le reclama a Beijing, a la China? Son dos grandes potencias, sin ninguna duda. Y allí, disculpen que les recuerde, el señor Putin les ha dicho a los migrantes de cualquier origen, fundamentalmente islámicos, peor si pretendiéramos los hispanoamericanos o los latinos ir a trabajar, a buscar labor y un mejor pasar en Rusia. Ya nos lo ha advertido el señor Putin. Largo de aquí, aquí ustedes no entran. Hablando de los islámicos, vayan ustedes a otra parte con su Corán y con su Sharia. La Sharia es el código de conducta, ¿no es cierto?, el código ético de los musulmanes. Ustedes aquí no entran. Y si intentan entrar, Putin es un hombre muy crudo. Lo sacaremos a patadas, a puntapiés. ¿Por qué no le reclaman esto a Japón, a Corea del Sur, a la China de Beijing? Y cargamos contra los Estados Unidos desde todos los frentes: insultos, agresiones, descalificaciones políticas a la política disculpen la redundancia, de la Casa Blanca. Hay países que cuidan esto de la migración por razones históricas, y permítame ponerles ejemplos. Las migraciones no siempre para el país anfitrión, para el país recipiendario, ¿no es cierto?, son buenas. Voy a poner un ejemplo histórico, el más flagrante, el más visible. Roma, el gran imperio romano, de cuyas instituciones, de cuya ingeniería, de cuyo derecho, de cuya actitud mental todavía disfrutamos los occidentales, porque somos, aun cuando no nos demos cuenta, somos romanos y somos griegos, inclusive los del norte. Estoy hablando de ingleses, de escandinavos, alemanes, suizos, franceses. Tienen metida en el alma, en los genes culturales, y no solo culturales, en los consanguíneos, a Roma. Cuando este imperio que dominó y provocó el ascenso de la civilización, claro que fue rudo, fue crudo, fue cruel, fue sangriento, pero hubo un ascenso de la civilización durante 8 siglos, 800 años. Cuando empiezan los bárbaros del norte, toda la germanidad, los bárbaros germanos, que eran diferentes tribus. La germanidad eran los britanios, eran los galos, eran los burgundios, eran los godos, eran los visigodos, eran los ostrogodos. Toda esa germanidad
bárbara, porque la palabra bárbaro viene acuñado por griegos y romanos, porque esa jerigonza que hablaban, incomprensible, con una gramática verdaderamente primitiva, les sonaba a ellos como bar. De ahí quedó la palabra bárbaros. La incursión de estos bárbaros del norte, que hoy son punta en el planeta, hoy son el primer mundo, pero durante 1000 años, en el siglo IV, V y VI de la era cristiana, produjeron el derrumbe del Imperio Romano. Entraron los bárbaros a veces en forma sangrienta y militar, a veces en forma pacífica, en todo el imperio, que era enorme, y provocaron lo que conocemos como Edad Media, el Medioevo, la Noche de los Tiempos, 1000 años de virtual, no barbarie, salvajismo. Eso fue el Medioevo. Todo se retrasó, todo se anquilosó, todo colapsó. De Roma y de Grecia no quedaba absolutamente nada, hasta el Renacimiento y el humanismo. Cuando el Renacimiento, eso quiere decir, descubre la grandeza grecorromana y empieza a rescatarlo. Y estos bárbaros, enriquecidos por el evento renacentista, empiezan disciplinados, ordenados, fríos como son, a producir su auge, su hegemonía, de la cual siguen como protagonistas actualmente. No todas las migraciones son buenas. Ya les cuento, esta de los bárbaros produjo 1000 años conocidos como la Noche de los Tiempos. De eso tiene miedo Rusia, de eso tiene miedo la China, tiene miedo el Japón, tiene miedo Corea del Sur, de que la entrada, disculpen entre comillas, del perro y el gato, ¿no es cierto?, pueda producirles la decadencia y el colapso. Yo pregunto a los organismos de Naciones Unidas, los de los derechos humanos, la ACNUR, que tiene que ver con refugiados, ¿por qué no le reclaman a Putin, al primer ministro chino, al presidente coreano, al primer ministro japonés? ¿Por qué no le reclaman con el mismo ahínco, el mismo empuje y cargan solamente contra Trump? Las migraciones no siempre son buenas. Me dirán, Estados Unidos es un país de migrantes. Sí, pero migrantes y migrantes, porque hay de los unos y de los otros. Estados Unidos de Norteamérica fue hecho por migrantes, ciertamente. Los oriundos de ahí, las comunidades indígenas que estaban en el estadio de salvajismo, fueron reducidas por motu proprio, porque ellas decidieron a reservaciones separadas y aisladas. Pero Estados Unidos es ingleses, franceses, polacos, alemanes, italianos, griegos, ¿sí?, checo, eslovacos, polacos, escandinavos. Esos, a partir del siglo XVI, XVII, fueron poblando esforzadas gentes y fueron estructurando a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa migración fue un coadyuvante de progreso. No todas las migraciones tienen ese perfil. Bien, gracias por permitirme hablar ahora para ustedes de algo histórico, comprobado, verificado por la sociología, la antropología, la cultura y la historia. Un abrazo para todos. Hasta mañana.